Bueno, para este primer módulo, entonces vamos a invitar al doctor Pablo Cólica, que va a hacer la presentación de su libro. El doctor Pablo Cólica tiene un amplio currículum, es médico internista dedicado a clínica y neuropsiquiatría con una visión integrativa, ha escrito otros libros, además del que nos va a presentar ahora. Tiene diplomaturas, maestrías sobre neuroinmunoendocrinología y ciencias del estrés. Es en el exterior, no solamente en la Universidad de Córdoba, sino en el exterior, Universidad de Uruguay, Universidad de México y Colombia, ha dictado estas maestrías y estos cursos. Es miembro fundador y expresidente de AMEPINE, miembro honorario de la Federación Latinoamericana PINE-FLAPNIE y dirige, junto al doctor Einar, la revista digital de PINE Latinoamericana. Así que es un gusto tenerlo y tener la primicia acá. Bueno, yo en principio lo que quiero es agradecer la presencia de todos ustedes. Tenía ganas de venir a San Juan porque no conocía San Juan. Entonces digo, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad. Pasa que para que salga acá necesitamos el sentado porque bueno, ha habido un problema de comunicación, pero tenemos el micrófono. Bueno, para aprovechar esta oportunidad, digo, voy a aprovechar para conocer San Juan. Y de paso, les voy a hacer conocer este último libro que acaba de salir de la imprenta antes de ayer. Lo voy a presentar precisamente el 7 de noviembre en Buenos Aires, el 7 o 8 creo que es, porque yo siempre, López Rossetti me invita siempre a cerrar el curso que él da todos los años, y entonces este año voy a ir y voy a presentar el libro allí, el 7 de noviembre. Pero digo, bueno, si esto de FESI se da antes, voy y lo presento en San Juan, y de paso conozco San Juan. Bueno, el tema, nosotros estamos dando en Córdoba en este momento, en conjunto con los biólogos, una diplomatura que le llamamos Ciencias del Estrés, porque creemos que el estrés ha trascendido lo que inicialmente se planteó como medicina del estrés. La medicina está organizada en compartimentos estancos, donde cada órgano, cada sistema parecería ser que es lo único que hay que estudiar. Y está bien que el especialista estudie en profundidad una determinada parte del sistema orgánico humano, pero de ninguna manera está bien que se olviden del todo, ¿cierto? Entonces, nosotros, como el doctor, que tengo el gusto de haberlo conocido de manera virtual, la última vez que hablo en Mendoza, venimos de la clínica médica. Es decir, yo no me considero especialista en nada, por suerte. Entonces, nosotros somos médicos clínicos formados como internistas, porque no existe la clínica médica como especialidad. Nuestra cátedra de clínica médica era una cátedra anual, era la última cátedra, se daba clínica médica en sexto año de medicina en Córdoba, teníamos todo el año. Un buen día la redujeron a un tercio, pasó a ser trimestral, y farmacología pasa a ser bianual. Es decir, eso da la pauta de cuál es el enfoque educacional de la universidad, en la Argentina, porque esto lo maneja la CONEAU. Entonces, bueno, fue una gran discusión, mucha pelea, uno de los tantos fracasos. La vida nuestra en realidad es una especie de sucesión de fracasos, pero uno sigue, ¿no es cierto? Sigue y sigue, porque es la única manera, siguiendo esa vieja cuestión de que para llegar al éxito hay que transcurrir muchos fracasos, ¿no? Pero lo cierto es que la clínica médica perdió vigencia. Ahora, el que no es nada es clínico, cuando el clínico debería ser el todo, ¿cierto? Es decir, el clínico es el que debería ser el médico, digamos, con mayúsculas. Sin embargo, bueno, todo esto ha sido manipulado desde la educación, desde el momento en que lo que gobierna, digamos, la educación médica es la tecnología y la farmacología, ¿cierto? Entonces, hemos perdido vigencia. Cuando empezamos con la psicoinmuno, hace varios años atrás, yo tuve una relación personal con Mogileski, que quizá usted lo ha conocido. Era un personaje, el móvil, le decían profesor de fisiología de la UBA,
que después fue el que convocó Favaloro para armar la Universidad Favaloro junto con dos o tres más. Y él se hizo cargo de todo lo que era el posgrado de la Favaloro. Bueno, y tuvimos una larga conversación, no por mí, sino por una hija mía que estaba haciendo una maestría en biología molecular y cosas así, que por supuesto me supera a mí, como ustedes se dan cuenta en todo sentido. Y me dice, bueno, me entusiasma con esto, nos pasamos una tarde hablando. Y después me dice, yo quisiera que en Córdoba te pongas a hacer esto que nosotros hacemos acá. Había formado la maestría en psiconeuroinmuno en el Favaloro, que fue la primera que se hizo. Bueno, yo la conocía también a López Mato, un personaje de la doctora Andrea López Mato, había escrito el primer libro de psiconeuroinmuno en español, digamos así. Estoy hablando de los años 2000, 1998, por ahí. Y, este, y contemporáneamente lo conocí también a López Rossetti, mucho más joven, obviamente, a ver, por otra vertiente, ¿no? Rápidamente también nos hicimos amigos, intenté que se juntaran, incluso logré reunirlos en alguna charla, en un café, como se hacen estas cosas en algún congreso de López Rossetti con Miguel. Sí, obviamente que se podría haber armado algo muy lindo, pero no, cada uno tiene su quinta, cada uno tiene su lugar, y bueno, no se pudo. Así que siguieron caminos independientes ambas cosas. Nosotros en Córdoba dijimos, ambos nos incitaban a que nosotros en Córdoba hiciéramos algo de esto. Bueno, yo me junté con otra gente y dijimos, bueno, si vamos a hacer algo en Córdoba de este tipo, no vamos a hacer dos cosas, hagamos todo juntos. Había alguna gente que había empezado la maestría de la Pavaloro, y entonces hicimos una asociación que se llama MEPINE, que se llama la Medicina del Estrés y PINE, ambas cosas. Esa asociación tiene ya 25 años, ¿cierto? Llevamos bastante tiempo, hemos hecho muchísima actividad y cuando íbamos culminando nuestra actividad en la universidad, pues la universidad nos expulsa en un momento dado, ¿cierto? Cuando cumplimos 65 años nos dicen que se tienen que jubilar y bueno, por ahí te podés prorrogar unos 5 años más, pero finalmente hay que irse. Dijimos entre varios, che, hagamos alguna cosa de posgrado, empecemos a organizar algo de posgrado para tener algo que hacer. Tampoco es cuestión de que uno termina y es como que claudicó el sistema, ¿cierto? Y empezamos entonces a programar actividades de posgrado y esto de la MESPINE nos vino muy bien porque las actividades de posgrado que hicimos fueron siempre ligadas al estrés y a la psicoinmunoneuroendocrinología. Empezamos a hacer diplomas, cursos, maestrías, diplomaturas, etcétera, en distintas facultades, tratando también de organizar de alguna manera ese archipiélago de, de islas inconexas que es nuestra universidad. ¿Cierto? Nuestra universidad tiene de todo, tiene gente brillante en todos lados, tiene realmente institutos de investigación, pero todos trabajan aisladamente. Por ejemplo, en este momento, que hay tanto auge de la inteligencia artificial, sin embargo, no hay un instituto de inteligencia artificial que reúna a los de física, a los de ciencias exactas, a los de medicina, etcétera. Es decir, hay como 5 grupos que están trabajando en inteligencia artificial, ninguno conectado entre sí. Cada uno hace la suya. Bueno, esto es lo que nos pasa en la Argentina. Este es el problema de la Argentina. La Argentina es brillante individualmente y es pésimo grupalmente. No sabemos trabajar en equipo, no sabemos trabajar en conjunto, privan las individualidades, los egos. Bueno, estas divisiones vienen desde aquella famosa historia de la división mente-cuerpo. Acá debe haber psicólogos, me imagino. Entonces se encaró la salud en un momento dado, cuando aparece Freud, que fue realmente un revolucionario, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí se construyó una especie de paradigma de que la salud mental, que ya venía, hay precursores, quizás el mayor, digamos, el creador de la psiquiatría realmente moderna, de ser von Krepelin, que fue la descripción de esquizofrenia que hace, por ejemplo, es absolutamente vigente, ¿no es cierto? Bien. Pero de todas maneras fue a partir de ahí que verdaderamente se planteó lo que llamamos ahora la psicoterapia. Empezó como el psicoanálisis, bueno, después pasaron todas las otras vertientes del psicoterapia. Pero con ese concepto de que la mente iba por un lado y el cuerpo iba por otro. Y esto se mantiene hasta hoy. Facultad de Psicología en Córdoba, en la cual damos muchos cursos, tratamos de introducirnos de muchas maneras.
logramos algo, pero en general predomina todavía una formación casi puramente psicoanalítica. Entonces, todo lo que es biología es absolutamente marginado. Lo neurobiológico es una materia casi electiva, digamos, que se da en los primeros años, de manera que la gente que sale graduada en psicología no tiene la menor idea de lo que es la neurobiología, y mucho menos de lo que es la biología en general. En medicina no se enseña nada. Psicología médica es una materia también electiva que por ahí está oculta para que algunos se inscriban. Los médicos en general salen con el criterio de que eso es una cuestión medio superchería, son cuestiones que no vale la pena ahondar. Entonces es muy difícil poder hacer un planteo de lo que ustedes quieren hacer, que es una forma de visión de la salud de manera integral. Cuando uno viene de la clínica médica, yo me he formado, por suerte, con viejos clínicos, mejores clínicos que había en Córdoba hace muchos años. Y además me he formado en medicina clínica por mi padre, que era un médico de pueblo, que era un médico total, digamos. El médico de pueblo veía de un niño hasta un anciano, atendía a toda la familia. Era médico, era consejero, era sacerdote, era psicólogo, era todo. Entonces, uno viene con esa formación y la formación de la vieja clínica médica. Bueno, de manera que cuando yo empecé a conversar con esta gente, estaba bastante, era un momento de mi vida donde decía, bueno, ya medio como que he hecho de todo, ya estoy cansado, también me agarraba esta cosa de la andropausia, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, conocer por un lado, Moviles y su gente, y por otro lado, conocer y su gente, fue más o menos en la misma época, me revitalizó y ahí lo conocí una persona que para mí es el científico más brillante de todo ese grupo, que era Daniel Cardinal. Cardinal es un hombre que se dedicó fundamentalmente al sueño y a la melatonina, pero un neurofisiólogo así con mayúsculas. Gente más de laboratorio, de investigación, no tan de la atención de consultor. Entonces con ellos tuve siempre una muy buen feeling, porque yo era un médico de consultorio, yo era un médico de atender pacientes, lo sigo siendo, sigo siendo eso. Pero era una manera de que todo lo que se veía a nivel experimental, a nivel de laboratorio, a nivel básico, digamos, ellos veían cómo yo lo podía llevar a la práctica. Y entonces nuestras conversaciones eran muy ricas, muy fructíferas. Yo digo, con tanta gente capaz en Buenos Aires, ¿cómo no lograban eso en Buenos Aires? Bueno, no sé, son estas cosas que tenemos los argentinos, ¿no es cierto? Era muy difícil poder incluir este tipo de cosas dentro de esta visión general. Bueno, entonces, vuelvo al relato. Armamos esta asociación, empezamos a hacer mucha actividad dentro de lo que pudimos y hemos organizado en Córdoba ya un congreso de la Federación Latinoamericana de Psiconeuro, y vino gente de toda Latinoamérica, a la cual pertenecemos, y también hemos organizado el año pasado el segundo, creo que era el quinto Congreso Argentino de Medicina del Este, que lo hicimos junto con una jornada latinoamericana de la FLAMIA, y ahí dije, bueno, que venga esta gente, que me parece la gente más interesante que hay en la Argentina, en el planteo que nosotros queremos tener de una medicina, o de una visión de la salud mucho más integral y mucho más integrativa, que era este grupo de EFESI. Por eso, en nuestras conversaciones previas, nos conocimos por vías virtuales, digamos, y finalmente yo creo que participé en uno de estos congresos virtuales de ustedes en Mendoza, me parece. Había tomado contacto con gente de Rosario, que también era de EFES, y bueno, cuestión que decimos, ¿por qué no vienen? Bueno, va a ser mucho más rico para nosotros que también ustedes se vayan incorporando a este grupo y a esta misión. Entonces, desde hace varios años, a medida que vamos haciendo actividades, nos aparecen cosas. La gente, por ejemplo, nuestros cursos, nuestras diplomaturas, hay mucha gente que no es médica, que son psicólogos, fisioterapeutas, muchos nutricionistas. Nutricionistas tienen una formación en esto, la parte biológica mucho más importante a veces que los propios médicos, sobre todo en la parte, la parte química, digamos. Y así se fueron incorporando distintas especialidades. ¿Y qué ocurría? No hay referencias
La gente nos pide a dónde leemos, dónde estudiamos. Y claro, no hay mucho. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos sido un poco autodidactas en el sentido de andar buscando. Podemos tener 20 referencias sobre determinados temas, pero una totalización de esto no es fácil encontrar, ¿no es cierto? No. Si me dicen qué texto podemos usar para este curso que se va a dar o para esta diplomatura que se va a dar, bueno, le tengo que dar varios en distintos temas, e incluso muy controversiales, porque hay cosas en las cuales no hay acuerdo para nada, porque cada especialidad tiene su propio libro, sus propios... Discutamos el colesterol. No he hablado con el doctor Yemoli, pero para nosotros el colesterol no es para tanto, ¿no es cierto? Para cualquier clínico el colesterol no es una cosa tan grave, ni tan importante, ni para darle tanta cosa como seriedad, y los valores son relativos. A mí si me viene una persona de 50, 50 y pico de años sin mayores síntomas, con un colesterol de 220, no me preocupa. Ahora, el cardiólogo, capaz que si no tiene un 80, y lo llena de estatinas, ¿no es cierto? Y cuando el tipo llega a un 80, está con una depresión terrible porque el colesterol hace falta para no deprimirse, entre otras cosas, y para formar hormonas, entre otras cosas. Por ejemplo. O sea, entonces, el clínico es el que tiene esa visión más completa de las cosas. Lo doy como un ejemplo, nada más, ¿no es cierto? Muy discutible, pero yo estoy dispuesto a discutirlo. Lo mismo pasa con tantas cosas, como las cifras de hipertensión arterial, cuál es el límite de la diabetes, cuándo se debe medicar con tal o cual cosa. ¿No? Todas estas cuestiones que nos preocupan porque la medicalización total de estas cuestiones hace que se sobreutilice la medicación, ¿no es cierto? Y creo que por ahí hacemos más daño que beneficio con lo que estamos haciendo. En ese sentido, nosotros tenemos estudios hechos en grupos poblacionales grandes. Nuestros estudios son hechos en pacientes, no en personas normales, no en en un universo de personas que no tienen síntomas, digamos. Serían asintomáticos y se supone que son sanos. Nosotros hemos hecho estudios en personas que consultan por situaciones específicas donde podemos catalogarlo como que están en una situación de estrés prolongado o estrés crónico y o depresión. El estrés crónico y la depresión neurobiológicamente son la misma cosa. O sea, la depresión es un 15% aproximadamente, son depresiones endógenas con un componente de tipo genético posiblemente, dentro de los cuales están las depresiones de los bipolares, la depresión mayor, algunos hablan de la depresión postparto, esas depresiones que son limitadas. El 85% de las depresiones, 80-85% son reactivas. Son reactivas a situaciones que la gente viene soportando, digamos así. Y si hablamos de que la gente viene soportando y no lo puede soportar y llega a las depresiones, porque se estresó de manera crónica. ¿Por qué se estresó? Porque no se pudo adaptar, porque no pudo superar, ¿no es cierto?, el problema que lo llevó al conflicto, y el conflicto se perpetuó o se repitió muchas veces y se transformó entonces en una situación que empezó a hacerle daño. ¿Por qué le empezó a hacer daño? Bueno, porque los ejes que se mueven, los ejes neuroendócrinos, neuropsicológicos, psicoinmunológicos, etcétera, que se mueven cuando estamos sometidos a una situación de estrés, funcionan muy bien y son extraordinarios y nos permiten sobrevivir si funcionan un rato, unas horas, unos días. Pero si funcionan mucho tiempo, si funcionan repetitivamente de manera permanente, todas esas sustancias se movilizan desde el punto de vista neuroendocrino, desde el punto de vista inmunológico, etcétera, terminan perjudicándonos y enfermándonos. Entonces, entre otras cosas, la proliferación de este tipo de sustancias que empiezan a aumentar empieza a producir daños a nivel del cerebro por neurotoxicidad, entre otras cosas, y esa neurotoxicidad lleva a que finalmente entremos en enfermedades neurodegenerativas, o entremos por lo menos en depresión. La depresión hoy se considera una enfermedad neuroinflamatoria fundamentalmente. La inflamación es la vía final común a donde llega toda situación de estrés que se prolonga. El estrés prolongado finalmente inflama, produce una sustancia a través del sistema inmunológico que se llaman citoquinas inflamatorias, que cuando empiezan a aumentar dan una inflamación sistémica que se llama
inflamación sistémica de bajo grado. Ese es el primer grado de enfermedad o de trastorno que estamos teniendo cuando estamos de manera crónica o prolongada, estamos estresados. Cuando esa inflamación, esas citoquinas, pasan por la barrera hematoencefálica y llegan al cerebro, empiezan a producir neuroinflamación. Y ahí empieza la sintomatología que generalmente ven los psicólogos, que son la consulta habitual por falta de concentración, pérdida de memoria, no pueden focalizar la atención y tienen trastornos de estado de ánimo y trastornos de conducta, de irritabilidad, impaciencia. Esa persona lo más probable es que esté padeciendo una situación de estrés prolongado. Y si no se llega a resolver la cuestión, va a terminar deprimido. Bueno, eso es una de las situaciones que nosotros vemos habitualmente en el consultorio. Los pacientes llegan así y nosotros vemos. Esos estudios han surgido una cantidad de datos que nos han puesto un poco en conocimiento de que hay efectivamente marcadores biológicos que podemos utilizar para poder llegar a saber claramente qué está pasando, para poder incluso hacer una evaluación del grado del problema que tiene el paciente y poder evaluar luego el resultado del tratamiento al cabo del tiempo. Esos marcadores biológicos son todos los que tienen que ver con lo que se mueve, con los ejes neuroendocrinos y con los ejes psicoinmunológicos. Hablo de neuroendocrinología, los autores endocrinólogos, y cuando yo estudiaba en la endocrinología, usted dígame cuando tengo que parar. Sí, yo le voy a avisar, no hay problema. Tenemos un tiempito más, así que... La endocrinología, en una época, empezaba en la hipófisis, hasta que un grupo de gente dijo, no, esto empieza más arriba, y ahí se descubrió que el problema viene desde el hipotálamo, que es un núcleo del cerebro. En Córdoba, un doctor que se llamaba Samuel Talesny, en los años, cerca de los años 70, descubre un factor que se llama factor de estimulación de gonadotrofinas. Y descubre que esto lo produce el hipotálamo. Eso fue la primera vez que se publicó simultáneamente lo mismo en Estados Unidos con McCann, ¿no? En esa época se publicaba en distintas revistas, ellos logran comunicarse entre sí y deciden compartir ese descubrimiento que les debió haber valido el premio Nobel, porque fue la primera demostración de que el hipotálamo es una glándula de secreción interna, como que el sistema endocrino no era endocrino, sino que era neuroendocrino, y que el cerebro también es parte del sistema endocrino. Bueno, ese factor de liberación de gonadotrofinas es lo que se fabrica hasta el día de hoy para estimular el ovario en las mujeres que quieren tener chicos. Uno de los medicamentos más utilizados todavía. Bueno, le dieron el premio Nobel al que sintetizó el medicamento en el laboratorio, no a lo que lo descubrieron. Esto para que tengamos idea de lo que yo estoy diciendo. La cuestión es que a partir de ahí se descubrió que el cerebro era también parte del sistema endocrino y que de ahí, bueno, con las conexiones del hipotálamo al resto de las funciones cerebrales, se sabe que todas las cuestiones que pasan por el cerebro van a pasar por funciones endócrinas, van a repercutir sobre el gen endocrino. Bueno, a partir de ahí, por supuesto, tiene la importancia del eje hipófisis adrenal, la cuestión hipotálamo hipófisis adrenal, la cuestión del cortisol, etc. Nos encontramos, por ejemplo, con el cortisol en los laboratorios bioquímicos que han fijado que el cortisol tiene valores de máximo y de mínima hace 70 años, en personas de 35 años, anglosajonas, blancas, determinaron en Inglaterra y algunos en Estados Unidos, y dijeron que el cortisol es normal de 5 a 25, o es normal de 4 a 18, de acuerdo a los métodos que se usan. Bueno, quiere decir que si el tipo tiene 7, o tiene 8, o tiene 12, o tiene 18, siempre es normal. Y lo que sí se consensuó después, que el cortisol de la tarde era la mitad de la mañana. Bueno, hasta ahí llegamos más o menos. Pero o tenías una enfermedad de Addison, que es tener menos tiempo, suponiendo que cuando lo prueba y se demuestre que efectivamente lo es, o tener una enfermedad de Cushing, que es de tener más de 18, más de 25, que también hay pruebas para determinar si es real o no. Fuera de eso, todo es normal. Eso es mentira. El cortisol hay que estudiarlo de muchas maneras y tiene muchas variantes, ¿cierto? Hay cortisoles cuyas curvas se dan vueltas, hay un cortisol a la tarde que a la mañana,
hay cortisoles bajos en ambas determinaciones, hay cortisoles que superan el promedio en ambas determinaciones. Hay una serie de variedades acerca del cortisol, que si las correlaciones con la clínica, nos van a dar va a haber mucha corroboración de lo que la clínica y el dosaje de cortisol de esa manera nos están demostrando con respecto, por ejemplo, a la energía que esa persona tiene en distintas horas del día. Entonces nosotros hicimos una clasificación de los distintos tipos de cortisol. Eso lo hicimos a partir de un trabajo que hicimos hace muchos años con chicos que trabajaban en call center, que eran gente de 25 años, exenta de todo tipo de patología, eran absolutamente sanos, sin ningún antecedente, empezaron a trabajar en un call center, es terrible el estrés que tenían, y empezaron a tener más del 60 y pico por ciento, que dosábamos nosotros, tenían cortisoles muy altos, entre otras cosas. Bueno, también descubrimos ahí que, al igual que el cortisol, había todo un mecanismo por el cual bajaba la serotonina, cosa que cualquier psiquiatra niega. La serotonina no tiene ninguna importancia. La serotonina tiene extraordinaria importancia. Lo que pasa es que la dosan mal. Porque lo que se dosa normalmente es la serotonina total. La serotonina total funciona el 85% en el intestino. Entonces no tiene nada que ver con lo que pasa en el cerebro. La serotonina del cerebro es el 5% y la forma del cerebro. No existe, no es que entra al cerebro, la forma el cerebro a partir de un proceso metabólico, el triptófano se transforma en un triptófano, pasa a la barrera encefálica y ahí se forma el cerebro. Esa serotonina, por supuesto, no podemos pinchar el cerebro. Entonces, ¿cómo se mide? Se mide ya existe muchísima evidencia de que esa serotonina se mide en sangre, midiendo la serotonina plaquetaria, de las plaquetas. Vayan a pedir una serotonina plaquetaria. En Buenos Aires, hay 2 laboratorios en Buenos Aires que hacen serotonina plaquetaria, y si ustedes piden serotonina plaquetaria, en este momento ustedes tendrían una chica de allá que le sacaron sangre y le dijeron que el 23 de noviembre le van a dar el resultado. Porque vaya a saber cuántas tienen que juntar para poder abrir el kit, que no le salga al laboratorio, no pierda plata, y como nadie la pide, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, todos los psiquiatras y todos los médicos, además que hacemos medicina en general, usamos inhibidores de recaptación de serotonina. Todos los antidepresivos, todos los que están en uso ahora, son inhibidores de recaptación de serotonina. O sea, estamos trabajando sobre la serotonina y nos negamos a gozarla. Bueno, créanme que yo tengo mucha experiencia, por suerte. O sea, lo que yo estoy hablando y lo que propongo en este libro es es todo esto que les estoy diciendo aplicado a las distintas enfermedades, y este libro tiene 21 capítulos. Diríamos que este libro es un poco el resumen de la vida de un médico clínico que se ha metido en todo esto hace muchos años y se ha dedicado un poco a hacer investigación clínica. Tan es así que en los últimos, a partir de un congreso que tuve en Roma, donde se hizo un congreso con una sociedad italiana de psiconeuro, SUPNA, y se llama la Sociedad Internacional de Neuroinmunomodulación, que la dirige un matrimonio argentino que vive de Rosalino, Pesedoski es Rosalino, pero viven en Malburgo, Pesedoski del Rey. Esa sociedad no se que experimenta. Pesedoski fue el que descubrió en los años 70 y pico que una cantidad determinada de interleuquina 1 dentro del cerebro estimula el eje neuroendocrino. Pesedoski fue el que unió la psicoinmunología con la neuroendocrinología. Fue uno de los 3 o 4 que fundaron, digamos, la psiconeuroinmune en el mundo. También ha sido candidato a premio Nobel. Y organizaron un congreso que se llamaba del laboratorio de investigación a la práctica clínica. Los italianos eran la práctica clínica, los alemanes eran el congreso, era la parte de investigación. Entonces, cuando yo vine a Córdoba, después de eso, dije, bueno, acá tengo que juntar a los biólogos, que tienen muchísima experiencia, es interesantísimo lo que hacen a nivel experimental en Córdoba, en la biología experimental, con nosotros, que somos los clínicos, para poder hacer una diplomatura, una maestría, lo que hagamos, que se vean ambos aspectos y que trate de juntar biología, medicina y psicología, todo en una sola cosa. También tenemos la Facultad de Ciencias Químicas, que puede ayudar, y estamos en eso. Bueno, a partir de eso, entonces, a mí se me ocurrió juntar toda la experiencia que tengo
y toda la experiencia que tienen gente que trabaja conmigo, y organizar un libro donde estamos proponiendo todo esto que les he dicho de manera muy esquemática, tratando de encontrar profundidad, darle profundidad a las respuestas, porque está planteado en principio una gran parte del libro como preguntas que nos hacen a nosotros, o el paciente que está en el consultorio, o las personas que asisten a nuestros cursos, a nuestras diplomaturas, y nos hacen preguntas, hemos recopilado preguntas y entonces hemos puesto la respuesta con un lenguaje que creo que es entendible. Y además de eso le hemos agregado toda la base teórica, digamos, a toda esta cuestión neuroendocrina, psicoinmunológica, etcétera, y de cómo se fue generando a partir aproximadamente de la década del 70 del siglo pasado para adelante, cómo todos estos conocimientos se fueron unificando en distintos lugares y llegaron a esto que llamamos psicoinmunoneuroendocrina. Como digo, ese Edoski, que es un argentino, logró unir la psicoinmunología, que ya estaba bien estructurada, es decir, la unión, la sinergia que hay entre el psiquismo y el sistema inmunológico van juntos siempre. ¿No es cierto? Esto de que cuando se me caen las defensas me enfermo es absolutamente cierto, pero me enfermo en serio, cuidado, no es una cosa así nomás. Y la neuroendocrinología, como digo, también participó otro cordobés, Stalesnik, en el descubrimiento del hipotálamo como un órgano endocrino, ¿no? Entonces, con toda esa historia que tenemos encima, los argentinos tenemos mucha historia encima en neurociencias, en ciencia, neurofisiología, he tratado de poner todos esos conocimientos dentro de este libro como para que la gente que venga a nuestra clase y todo tenga un lugar a donde leer y estudiar, y de acá sacar líneas para seguir estudiando más en profundidad. Y luego lo he planteado a esto mismo: ¿qué pasa en el sistema cardiovascular? ¿Qué pasa en el sistema digestivo? ¿Qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasa con el envejecimiento? Entonces hay un capítulo dedicado a cada una de los sistemas, de cómo el estrés, cuando se prolonga, cuando se hace crónico, va a incidir tanto en en la génesis de las enfermedades como en el mantenimiento de la enfermedad o en la reagudización del mismo. De eso trata este libro y, bueno, tengo el gusto de presentarlo acá, de presentarlo, porque la presentación oficial va a ser dentro de unos días, más adelante, justamente con López Rosso. Bueno, muchas gracias, doctor. Hermoso.